La ciencia de la felicidad. Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo programa de La ciencia de la felicidad, un espacio donde hablamos de felicidad, pero no desde frases bonitas o mensajes motivacionales. Aquí hablamos de la felicidad desde el punto de vista científico. Y hoy tenemos otro programa muy interesante que estamos seguros de que os va a hacer pensar y quizá también haceros muy felices. Desde luego ese es nuestro objetivo. Vamos con lo que tenemos preparado para hoy en nuestro cuarto programa de La ciencia de la felicidad. Empezaremos, como siempre, con Buena Onda, donde compartiremos noticias relevantes sobre felicidad basadas en investigaciones científicas recientes, con Azucena Penelas. Después continuaremos con Analizando la felicidad, donde hablaremos de un estudio científico publicado en la prestigiosa revista internacional Journal of Consumer Behavior, una revista que es JCRQ1, titulada La influencia de la usabilidad del comercio electrónico, la satisfacción y la felicidad del consumidor en las intenciones de compra en el sector minorista de la moda. Y estará con nosotros una de sus coautoras, que es la doctora Pilar Llustres Durau, de la Universidad Camilo José Cela. Y finalizaremos nuestro programa con La mirada profesional, en la que hablaremos con Fernando Pinto sobre la relación entre vivienda y felicidad. Pero antes de empezar, toca presentarnos. Yo soy Pedro Cuesta, pero detrás hay un gran equipo formado por Javier Alonso, Patricia Durán, Blanca García, Israel González, Sergei Kazakov, José María López, Cristina Loranca, Estela Núñez y Azucena Penelas. Y todos somos profesores de marketing e investigación de mercados de la Universidad de Alcalá. Y esto es La ciencia de la felicidad, donde la felicidad no es magia, es ciencia. Con Buena Onda. Vamos ahora con la sección Con Buena Onda, un espacio donde contamos buenas noticias relacionadas con la felicidad. ¿Y a quién le gusta escuchar buenas noticias? Pues a todos. Eso es, pero ojo, que siempre las noticias que ofrecemos aquí en nuestro programa son sacadas de fuentes respaldadas por instituciones científicas relevantes. Recordar que estamos en la ciencia de la felicidad. De nuevo, hoy contamos con la profesora Azucena Penelas, que nos va a presentar estas buenas noticias. Hola, Azucena. Hola, Pedro, y hola a todas las personas que nos escuchan hoy de nuevo. Bueno, pues aquí estamos un día más, feliz de estar aquí con vosotros y de compartir con todas las personas que nos escuchan estas buenas noticias relacionadas con la felicidad. Pues vamos ahora con la primera noticia científica relacionada con la felicidad de hoy, Azucena, y además hoy tiene un significado muy especial. Desde aquí queremos dedicar esta noticia a nuestra compañera Patricia Durán, que como sabéis ha sido mamá de una preciosa niña, Lucía, y también, por supuesto, queremos dar la enhorabuena y dedicársela al papá, Daniel. La noticia dice así: el nacimiento de un hijo genera un aumento significativo de la felicidad de los padres. Pues sí, efectivamente, Pedro. Fíjate que este es un estudio que está publicado en Demography, y esta noticia, que como bien dices se la dedicamos a Patricia y a Dani, habla de uno de los momentos pues, que son más importantes en la vida de muchas personas, ¿no? Es el nacimiento de un hijo, ¿no? Este estudio se ha hecho en Reino Unido y Alemania, y bueno, pues lo que nos dice la evidencia científica, que al final es lo que nos planteamos aquí, es que nos muestra que tener un hijo, especialmente el primero, suele ir unido a un aumento muy importante de lo que es la felicidad de los padres, ¿no? Sobre todo en lo que es los meses previos al nacimiento y los inmediatamente posteriores al nacimiento. Fíjate qué curioso, ¿no? Sí. El primero, los meses de antes y fundamentalmente los meses después. O sea, tener un hijo nos hace más felices de forma clara, ¿no, Azucena? Sí. Aunque hay que poner matices, ¿de acuerdo? Fíjate que los estudios realizados longitudinalmente, ¿no?, a lo largo del tiempo, nos indican que el incremento de la felicidad es muy intenso al principio. El niño nuevo está, pero después, claro, o sea, el primer hijo además, porque fíjate que comenta mucho el tema de lo del primer hijo, ¿no? Que no quiere decir que los que somos los segundos o los terceros ya no hayamos Yo soy felicidad. También segundo. Pues eso, ¿no? Pero vamos, que parece ser que dice que los primeros es más importante, más incrementa más la felicidad, es la novedad, ¿no? Pero bueno, al principio es como muy intenso al principio, luego tiende a estabilizarse e incluso después puede reducirse ligeramente, ¿no?
Obviamente es que estamos hablando de que luego pues aparecen problemas y claro, depende todo del apoyo familiar que tengas, de la conciliación laboral, del nivel de estrés que se te genera. Y entonces, bueno, pues esto todo va influyendo, ¿no? Lo que sí es curioso también es que, fíjate que parece que este estudio y otros que aumenta la felicidad principalmente en quienes han pospuesto la maternidad. Es decir, no tanto los padres jóvenes, sino cuando los tienen a partir de los 30 años, ¿no? Sí, oye, quizá, porque claro, lo estás programando, lo estás esperando con mucho tiempo, pero lo que es claro es que parece ser que no es automático ni permanente, ¿no? Esa felicidad, ¿no? Exacto. Pero bueno, creo que hay que resumir que hay algo que es muy importante, y es el tema de que el nacimiento de un hijo aporta dos elementos fundamentales. Por un lado, el desarrollo de lo que es este sentido vital y el desarrollo de una conexión emocional pues mucho más profunda. Sin duda es una de las experiencias, podemos acabar diciendo que es de las más intensas. No pasa nada, seguimos grabando. Seguimos grabando. Bueno, disculpar este fallo del directo, el cartel se nos ha caído en la cabeza, pero esto es la ciencia de la felicidad y tenemos que continuar. Vamos ahora, Azucena, con la segunda noticia. Esta tiene que ver con algo muy cotidiano. Dice así: ayudar a los demás aumenta la felicidad y la salud. Bueno, pues sí, Pedro, aparte de que la próxima vez venimos con estos cascos y con el otro, ¿eh? O sea, hay que ponernos los dos cascos. Bueno, pues sí, Pedro, respecto a lo que nos comentas, está también con evidencia científica, como lo que planteamos aquí siempre, que hay un tema que es muy potente y es que ayudar a los demás, como ya hemos visto en alguna ocasión, cosas similares, nos hace más felices. Y además lo demostramos científicamente, ¿no? en este estudio. Fíjate que muestra que las personas que realizan, por ejemplo, en este estudio, actos de generosidad, por ejemplo, donaciones, actos de colaboraciones, etcétera, pues experimentan un incremento en la actividad cerebral relacionada con la felicidad, ¿no? Este es un estudio que utilizaba imágenes de resonancia magnética, etcétera. Entonces, está comprobado. O sea, que hacer el bien también nos hace sentir bien a nosotros, nos genera felicidad, ¿no? Efectivamente, y lo más interesante es que no hace falta hacer grandes cosas, como siempre planteamos en este apartado, ¿no? Con pequeños gestos, ¿no? Como ayudar a alguien o tener un detalle o dar lo que decimos, una donación, ya generan este efecto positivo y además todo esto está asociado con un menor estrés, mayor satisfacción con la vida, etcétera, ¿no? O sea, simplemente estos actos, ¿no? O sea, que hacer la felicidad también se contagia de alguna manera. Pues claro, y de hecho los investigadores hablan de que hay una especie de efecto circular, es decir, contribuyes a hacer el bien a los demás y esto además te hace sentirte a ti mejor, ¿no? Se va planteando un círculo en ese sentido. Sí, es como una cadena, ¿no? La idea es muy clara. Si queremos ser felices, empecemos en primer lugar por ayudar un poco a los demás. Y ayudamos a los demás, nos sentimos más felices y es una cadena, o sea, un círculo. Perfecto, pues vamos con la tercera noticia de hoy, Azucena. Y esta nos va a sacar un poquito al aire libre. Y dice así: pasar tiempo en la naturaleza mejora la felicidad y reduce el estrés. Sí, mira, esto está publicado por la National Academy of Science y nos dice algo que, digamos, que todos de algún modo lo intuimos, ¿no? Lo sentimos, pero aquí volvemos a lo de siempre. La ciencia lo confirma. Pasar tiempo en la naturaleza mejora la felicidad y reduce el estrés. Este estudio, fíjate que demuestra que las personas que pasan más tiempo en entornos naturales, pues presentan unos niveles de ansiedad menores, menos estrés, menor depresión y un mayor, bienestar emocional. ¿Y cuánto tiempo hay que estar? ¿Hay que irse 15 días a la naturaleza? ¿Hay que ir un fin de semana? ¿O cuánto tiempo tenemos que estar para empezar a notar esa mejora en los índices de nuestra felicidad? Hombre, si tienes una semanita que te puedes ir a la playa o te puedes ir a un entorno de un paraje bonito, natural, pues estupendo. Pero no hace falta, no hace falta tanto. No hace Fíjate falta que tanto. comprobaron que con paseos cortos por parques o zonas verdes, ya tenía unos efectos positivos que eran medibles. Hacían comparaciones entre, por ejemplo, 90 minutos paseando por un entorno urbano o un entorno pues natural, ¿no? Y veían que aquí ya se notaba que el índice de felicidad era mayor. Entonces, claro, esto lo ligaban con la importancia de la creación de espacios verdes en las ciudades, ¿no? Que tiene un efecto, digamos, muy positivo. O sea, algo tan sencillo como dar un paseo por un parque nos genera mayor bienestar y somos más felices. Tampoco es tan complicado, Azucena, pues ¿no? Claro, sí. Fíjate que siempre planteamos cuestiones que no son difíciles y lo único que requieren generalmente es plantear un hábito, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos deja claro es que ese contacto con la naturaleza nos va a ayudar a desconectar mentalmente, ¿no? Con la reducción de estrés, con mejora del estado de ánimo, etcétera, ¿no? De hecho, pues planteaban que había una parte del cerebro que era la que soluciona los problemas, que estaba demostrado, lo habían analizado, que cuando ibas dando pues un paseo por una zona, pues con, digamos, en un entorno natural,
bueno, pues fomentaba la solución de esos problemas, ¿no? De una manera inconsciente. Entonces, fíjate que esto al final trae el hecho de salir por la naturaleza, va acompañado además de actividad física, que lo estuvimos hablando en programas anteriores, pues por lo cual todo esto al final es un efecto doble, o sea, darte un paseo por una zona natural, un entorno de naturaleza, pues tiene un efecto doble, el físico de la gimnasia, la actividad física, y lo que es el entorno natural, que siempre ayuda. Pues claramente otra nueva pista que damos aquí en nuestro programa La Ciencia de la Felicidad para poder llegar a ser más felices, y es sencillo, es simplemente salir a la naturaleza y dar un paseo, pero no hace falta ir a la montaña, sino simplemente en un propio parque de nuestra ciudad podemos ser más felices. Y hasta aquí nuestras noticias con buena onda de hoy. Ya veis que la ciencia nos deja ideas muy claras. Tener un hijo puede aportar una gran felicidad a través del sentido y la conexión emocional. Ayudar a los demás aumenta directamente nuestra felicidad y se retroalimenta, y pasar tiempo en la naturaleza, en un propio parque, mejora nuestra felicidad reduciendo el estrés. Es decir, pequeñas acciones pueden provocar grandes efectos en nuestra felicidad. Analizando la felicidad. Arrancamos con la sección Analizando la felicidad. En este programa queremos hablar de nuevo del concepto de consumer happiness, es decir, la felicidad del consumidor, pero esta vez en el entorno digital. Es decir, la felicidad del consumidor relacionado con un tema que todos vivimos prácticamente a diario, es decir, comprar por Internet. Pero vamos a ir un pasito más allá. Queremos responder desde el punto de vista científico preguntas tales como: ¿puede una web hacernos más felices? ¿Puede la experiencia digital influir en lo que compramos y cómo nos sentimos? Pues para responder a estas preguntas vamos a profundizar en una investigación publicada en la prestigiosa revista científica Journal of Consumer Behavior, que es una revista JCRQ1, titulada Influence of E-commerce Usability, Consumer Happiness and Satisfaction on Purchase Intention in Fashion Retail. Y en esta interesante investigación han participado 3 universidades diferentes: la Universidad Camilo José Cela, con las doctoras Pilar Yustres y Laura Melendo; la Universidad de León, con el doctor Pablo Gutiérrez; y la Universidad de Alcalá, con la persona que hoy les habla aquí, Pedro Cuesta. Y hoy nos acompaña en el programa una de sus coautoras, la doctora Pilar Yustres Duro, profesora de la Universidad Camilo José Cela, para poder explicarnos las aportaciones de esta investigación científica. Hola Pilar, bienvenida a La Ciencia de la Felicidad y enhorabuena por esta investigación publicada en una de las revistas más prestigiosas a nivel internacional que analiza el comportamiento del consumidor. Muchas gracias, Pedro, por esta oportunidad. Vamos a ver si podemos explicar un poquito de qué va. Seguro que sí. Bueno, pues para empezar por el principio, como toda investigación, ¿cuál es el problema a investigar o cuál es la pregunta que se quiere responder con esta investigación? Bueno, pues con esta investigación nos planteamos inicialmente algo muy básico, ya que el comercio electrónico, pues en los últimos años, desde la pandemia y demás, ha tenido un auge muy notable dentro de lo que es la sociedad. Pues pensamos, ¿cuáles son las variables que pueden afectar a este comercio electrónico? Y una de ellas que vimos que estaba un poquito más descolgada o no tan estudiada era precisamente la felicidad del consumidor. Interesante. Que es lo que atrae esta investigación principalmente. Perfecto. Y entonces, bueno, vista la pregunta, realizasteis, entiendo, una profunda revisión de la literatura, y aquí encontrasteis algo llamativo en la revisión de la literatura, además de que, como estabas indicando, pues parece ser que la felicidad no estaba muy estudiada a la hora de comprar por Internet, ¿no? Sí, pues dentro de la revisión de la literatura que realizamos y demás, vimos que había una serie de variables que sí que se habían estudiado, pero no en su conjunto, como la usabilidad, la satisfacción, relacionados con esta felicidad del consumidor y a su vez con la intención de compra que pueda tener el consumidor en este entorno digital. Y por eso decidimos aunarlas y ver qué pasaba. Por tanto, el núcleo central de la investigación es el concepto de felicidad del consumidor. ¿Cómo podríamos definir la felicidad del consumidor, por tanto? Pues bueno, la felicidad del consumidor la podemos definir como un estado emocional positivo que surge tras la experiencia de compra que pueda tener un consumidor. Y bueno, como se puede entender de 2 maneras, principalmente una que es una felicidad más inmediata relacionada con el placer
o con el disfrute, que se denomina felicidad hedónica. Ya hemos hablado aquí muchas veces de la felicidad hedónica. Y también pues desde otra perspectiva, una perspectiva un poquito pues más profunda, que tiene más que ver con el sentido, con la coherencia, con los valores del propio consumidor, y esta se llamaría eudaimónica. Esa palabra a mí me resulta muy difícil, ¿no? Felicidad eudaimónica. Parece que lo voy aprendiendo a decirla mejor. Sí, hace que nos trabemos un poquito a veces al decirla. Pero bueno, la combinación de estas dos es la que hace que se genere una experiencia realmente completa y satisfactoria para estos consumidores. Por tanto, el concepto de felicidad del consumidor, como habéis visto en el entorno digital, tiene esas dos partes. La felicidad inmediata, la felicidad del placer de comprar, y después esa que sería la felicidad hedónica, y después esa otra parte de la felicidad eudaimónica, que es esa vida con significado, esa vida con propósito, que es cuando a lo mejor estamos comprando algo en la web, y esa web o esa empresa pues representa algo relevante para nosotros, porque por ejemplo pensemos que a lo mejor pueda estar desarrollando estrategias de responsabilidad social corporativa, o tiene una política de recursos humanos pues que valora mucho a sus trabajadores, ¿no? Sería un poco esa la idea, ¿verdad? Sí, exacto. Es sobre todo cómo los consumidores se ven reflejados con esa web. También puede ser mucho con el tema del tratamiento de los residuos, que utilicen materiales reciclados o que no testen animales. En fin, todo lo que comentabas. Por tanto, es importante siempre pensar que la felicidad desde el punto de vista científico, como lo estamos viendo aquí, no solo es comprar y placer por comprar, ¿no? Que siempre nos quedamos ahí, sino que hay mucho más detrás, y es lo que queremos analizar desde luego con esta investigación. ¿Y cuál es la metodología que habéis desarrollado para llevar a cabo esta investigación, Pilar? Bueno, pues para llevar a cabo esta investigación, como era algo que tampoco se había tocado en su conjunto, decidimos hacerla mixta, es decir, con dos tipos de metodologías. Una más centrada en el consumidor a través de encuestas, donde conseguimos una muestra de 471 respuestas válidas de consumidores, y por otro lado hicimos entrevistas en profundidad a expertos, porque también queríamos ver esa otra variable, que era lo que pensaban tanto consumidores como los propios expertos en la materia. Y bueno, y analizamos, como comentaba antes, 3 variables principales, que eran la usabilidad, la satisfacción y sobre todo pues esta nueva variable de la felicidad, relacionadas con la intención de compra en el ámbito digital. ¿Nos puedes explicar un poquito más esto de la usabilidad, que también es una palabra que a lo mejor el consumidor o los oyentes a lo mejor no la conocen tan profundamente? ¿Qué es esto de la usabilidad del comercio electrónico? ¿En qué consiste? Bueno, pues esto de la usabilidad del comercio electrónico, principalmente lo que nos quiere decir es que algo sea fácil o sencillo de utilizar, es decir, que no tengamos errores cuando lo utilizamos, que la curva de aprendizaje cuando entramos en esa nueva plataforma, en esa nueva aplicación, sea sencilla, rápida, también pues que sea lo que decíamos, satisfactorio, que nos apetezca usarlo, que nos sintamos bien cuando lo utilizamos, y que también pues quede un poco en nuestro recuerdo, que esa compra o ese uso no sea solamente una transacción o bueno, pues tengo que rellenar la declaración de la renta, que nadie quiere, que sea algo que nos apetezca. Correcto. Por tanto, se ha utilizado en esta investigación una metodología mixta, una metodología doble, encuestas a los consumidores, casi 500, entrevistas en profundidad a expertos, y la idea era analizar las relaciones que hay entre esas 3 variables: usabilidad de la web, la facilidad de uso, como acabas de explicar, también la satisfacción del consumidor cuando realiza la compra y usa esa web, y finalmente la felicidad que esto aporta al consumidor, tanto esa felicidad placentera como esa felicidad eudaimónica. Lo digo muchas veces para ir quedándome justamente con esta palabra eudaimónica, que tengo que repasarla bien. Y con respecto a los resultados, ¿cuáles son los resultados más interesantes que se han encontrado en esta investigación, Pilar? Bueno, pues yo creo que uno de los resultados más interesantes que hemos obtenido es que realmente no se compra solo por el hecho de querer tener un producto, sino que es más relacionado con la experiencia, con cómo eso nos hace sentir, y pues al hilo de esto también lo que hemos descubierto es que utilizar una plataforma, si es rápida, sencilla de usar y agradable, pues también nos hace que estemos más cómodos, que disfrutemos de este proceso y bueno, pues por ende que seamos más felices dentro de nuestro proceso de compra. Perfecto. Si lo explicamos de una manera sencilla,
¿qué está pasando cuando compramos online? ¿Cuál sería el proceso? El proceso sería básicamente entrar en una web o una aplicación, sentirnos tan, que tengamos una navegación o una interacción con ella tan natural que sea como una parte más de nosotros, que nos represente y demás, y que la sintamos como un poco como nosotros mismos. Y por eso no es una compra solo, sino que es todo un proceso, una experiencia, que esa aplicación nos recuerde cosas, que nos diga, oye, el producto que tenías en el carrito ha bajado 2 euros, o algo así que nos haga sentir que realmente se preocupa por nosotros. Fenomenal. Y una vez con estos resultados tan interesantes, las implicaciones para las empresas, ¿qué le podríamos decir a las empresas para que mejoren su posición competitiva en el mercado? Bueno, pues este estudio también tiene unas claras implicaciones para empresas, que en primer lugar sería pues que tengan muy en cuenta el tema de la usabilidad, es decir, que se preocupen de que tanto sus web como sus aplicaciones funcionen correctamente y sean sencillas, no ya solo bonitas o que tengan muchas funcionalidades, sino que hagan que la navegación sea cómoda. También, pues esto los llevará a cuidar un poco la satisfacción del cliente, como comentábamos antes, teniéndoles un poco en cuenta, mandándoles recordatorios, teniendo en cuenta sus preferencias, listas de la compra, etcétera, y todo esto trabajando lo que sería una dimensión más emocional, que en este caso pues sería la felicidad, como comentábamos antes. Y bueno, pues como un poco conclusión de esta parte, es decir, que tienen que tratar al comercio electrónico o al e-commerce también como algo no solo técnico que tengan que ver los informáticos, sino como una dimensión emocional de su propio negocio. Pero en este sentido, Pilar, ¿qué tiene que hacer, por tanto, si le tuviéramos que dar un consejo práctico a una empresa que vende a través de Internet? Da lo mismo cuál, no quiero decir ninguna empresa en concreto. ¿Qué tiene que hacer, por tanto, para que el consumidor, al final, esa usabilidad, que evidentemente tiene que ser que sea fácil de utilizar, que nos encontremos cómodos, pero para que llegue a ser feliz el consumidor, tanto desde el punto de vista hedónico como eudaimónico, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa entonces? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo de una plataforma que conocemos todos, que es Amazon, Ajá. que sí que trata mucho de cuidar todos estos aspectos y al final los tiene ya muy integrados, porque como tiene una trayectoria muy larga, pues ha podido trabajarlos. Y principalmente se basa en encontrar rápido lo que necesitas o lo que estás buscando. También que sea un proceso sencillo, no tengas 300 pasos para registrarte, meter tus datos, etcétera. Y que todo esto funcione bien en su conjunto, es decir, que tanto el proceso de compra como luego cuando te llega a casa, todo vaya muy integrado y cuidando una comunicación que vaya dirigida al consumidor, que le tenga en cuenta y que le haga sentir más cercano. Perfecto. Y desde el punto de vista de las implicaciones sociales, ¿cuáles son las implicaciones sociales de esta investigación? Bueno, pues tiene un poco que ver con lo que habías comentado tú anteriormente. El hecho de que una página web pueda afectar dentro de lo que es la felicidad eudaimónica de un consumidor podría tener que ver con el hecho de que este consumidor vea que tiene implicaciones sociales, como puede ser la reducción del uso de plásticos, también que a lo mejor agrupen pedidos para hacer menos envíos cuando compras online, que vean que realmente... Esos aspectos son sumamente importantes, claro. Exacto, que trasciende dentro de lo que es la sociedad también. Esa es la parte eudaimónica, ¿no? Que es lo que queremos resaltar justamente. Sí. Pues eso sería un poco también las implicaciones sociales que podría tener esta investigación. Perfecto. Y para concluir, ¿nos podrías poner ejemplos que tú creas de empresas, organizaciones que estén desarrollando una buena estrategia de comercio electrónico, que van buscando esa usabilidad, satisfacción y felicidad del consumidor? ¿Nos podrías poner algún ejemplo? Sí, bueno, como comentaba, por ejemplo, Amazon, efectivamente. ¿Es un buen ejemplo, sí, Amazon? Y luego también, pues hay más, normalmente, sí que son las que tienen más trayectoria dentro de esto, pero muchas que tienen preocupaciones sociales, como a lo mejor podría ser... No sé ahora mismo, es que no me sale el nombre de la plataforma, pero bueno, sobre todo hay muchas que sí que tienen el tema de los envíos muy cuidado por el tema de las emisiones y por reducir la huella de carbono. Entonces, trasladar esto
al entorno online y que lo veas, pues hace que también decir, bueno, pues igual estoy cuidando más el planeta o mi entorno que si me acerco a comprar a una tienda física. Y si vuelvo para atrás, Pilar, ahora que estamos hablando justamente de los envíos, la logística, los paquetes, etcétera, que es lo que tiene que ver con esa identificación del consumidor que quiere que no se emitan muchos gases, etcétera. Amazon sería un buen ejemplo, es decir, en Amazon podemos comprar un bolígrafo que cuesta 30 céntimos y nos lo envían a nuestra casa y nos lo ponen en un gran paquete de cartón, papel y solo nos viene. Sí, pero Al final, Amazon estaría transmitiendo de una manera correcta ese planteamiento. Sí, claro, nos facilita la vida a todos, pero para aquellos consumidores que plantean que hay que reducir las emisiones, ¿Amazon sería un ejemplo correcto? Es justo lo que comentaba un poco. Sí que tiene esa vertiente de inmediatez, si es lo que quieres realmente, o sea, te aporta esa opción de tenerlo ya, tenerlo mañana en tu casa si quieres, o igual en unas horas acercarte a recogerlo a un sitio, pero sí que también pues cada vez está sacando más estas opciones de recoger en media Amazon, o que te lo manden en el propio embalaje de donde lo compras y no con luego la caja extra de Amazon. Entonces, bueno, es un ejemplo de adaptabilidad a lo que estábamos comentando, de cómo pues afrontar otro tipo de consumidores, ya no solo los que quiero esto y lo quiero ya, pues entonces es como otro tipo de política. Correcto. Pilar, oye, pues nada, muchísimas gracias por habernos presentado esta investigación, que debo decir también a toda la audiencia que Pilar es una gran experta en estos temas, es doctora justamente a través de este tipo de investigaciones y por tanto, pues bueno, pues su palabra aquí casi es ley, ¿no? Y para recordar a todos los oyentes la investigación y que todo el mundo, si lo cree conveniente, puede consultarla, esta investigación se ha publicado en la prestigiosa revista, como decíamos al principio, Journal of Consumer Behavior, de la editorial Wiley, y se titula, por favor, si no te importa decirlo, que tu nivel de inglés seguramente tu pronunciación será mejor que la mía. Se titula Influence of E-commerce Usability, Consumer Happiness and Satisfaction on Purchase Intention in Fashion Retail. Y esta investigación, si os metéis en la propia página de la revista Journal of Consumer Behavior, os la podéis bajar de manera absolutamente gratuita para poder consultarla. Y con esta investigación sobre felicidad del consumidor en el entorno digital, cerramos la sección analizando la felicidad, teniendo en cuenta que hoy hemos aprendido algo muy claro, que incluso detrás de una compra online hay emociones y experiencias y hay felicidad. La mirada profesional. Pues para finalizar nuestro cuarto programa de la ciencia de la felicidad, pasamos ahora a nuestra sección La mirada profesional. Hoy en esta sección queremos relacionar la vivienda y la felicidad. Y para ello hoy tenemos con nosotros a Fernando Pinto Hernández, titular de Universidad de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, forma parte del equipo de investigación del Observatorio del Alquiler en España como analista, es codirector de Diza Market, que es el Instituto para el Análisis del Mercado Inmobiliario Prime, es decir, para la vivienda de lujo en Madrid, de Diza Consultores, y colabora habitualmente con think tanks como FEDEA, FUNCAS y el Instituto de Estudios Económicos. Por tanto, hoy tenemos aquí un gran profesional. Fernando, bienvenido a la ciencia de la felicidad. Bien hallado, muy buenos días, Pedro. Bueno, Fernando, pues para empezar por lo básico, ¿en qué consisten estos observatorios en los que participas si eres uno de ellos codirector? Bueno, pues estos dos observatorios en los que estoy realmente lo que estudian son dos sectores del mercado inmobiliario muy diferentes. Por una parte está el Observatorio del Alquiler, que lo que se estudia es el mercado regular del alquiler en todo el territorio nacional, y por otra parte, en el caso de Diza Market, de Diza Consultores, lo que hacemos es analizar el funcionamiento, las dinámicas que se producen en la oferta, en la demanda y en los precios del mercado inmobiliario de lujo. Concretamente, hasta el momento estamos estudiando lo que ocurre en la Comunidad de Madrid y más en particular en los diferentes distritos en los cuales podemos considerar que existe una demanda de vivienda de lujo.
De hecho, hace poquito habéis sacado un informe, ¿no? El informe 2025, ¿no? Sobre este tema. Efectivamente, el último informe hace tan solo 15 días que lo hemos sacado, donde incorporamos un nuevo indicador, que es el DISA-IAR, que denominamos, que es un índice de accesibilidad a esa vivienda de lujo, y en el que tratamos de ver cómo han sido las dinámicas en los últimos 10 años de la accesibilidad a ese mercado, que podemos dar por hecho en muchas ocasiones que es un mercado en el cual no existen restricciones por las condiciones de la demanda, pero que en muchos casos, como está sucediendo en el mercado regular, por las condiciones propias de la oferta, es decir, el ticket medio que tienes de vivienda, ese precio por metro cuadrado, pues también impide que demandantes que quieren adquirir en un determinado lugar pues se encuentren con escasez de oferta y por tanto pues no lo puedan hacer. Nos tengamos que ir muchos a las afueras. Efectivamente, eso es. Bueno, Fernando, pues entrando ya a lo que sería el tema concreto de la felicidad y la vivienda, o la vivienda y la felicidad, ¿hasta qué punto tener una vivienda estable influye directamente en la felicidad de una persona? Bueno, pues solamente hay que hacer alusión a lo que nos dicen las estadísticas. Por una parte, hay una estadística de GAT3 que lo que nos dice es que el 67% de los individuos son mucho más felices cuando tienen una vivienda en propiedad. Y si a eso le añadimos que en el año 2026 ya se ha establecido como principal preocupación de los españoles lo que ocurre en términos de tenencia de vivienda, ¿no? o todo lo relacionado con el mercado de la vivienda y con la vivienda en sí, pues ya tenemos ahí un dato que además se encadena durante un año consecutivo. Como el principal problema que establecen los españoles, pues parece que tiene una incidencia bastante importante y significativa sobre la felicidad y sobre la estabilidad emocional pues de los ciudadanos. Es un bien, al final, yo siempre digo, se reivindica mucho, bueno, la vivienda es un derecho, más que un derecho yo creo que es un bien económico que es básico. Entonces, en la medida en la que esa necesidad queda satisfecha, pues el individuo, por supuesto, que siente una mayor tranquilidad, paz y estabilidad emocional. Bueno, ya veremos también un poco más adelante, ¿no? ¿Qué podremos hacer, ¿no? Uh-huh. Las instituciones públicas, ¿qué deben hacer, ¿no? Según tu opinión. Pero bueno, en segundo lugar, muchas personas destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda. ¿A partir de qué punto una hipoteca o un alquiler dejan de ser un hogar y se convierten más en una carga emocional? Bueno, pues realmente esa falta de accesibilidad y lo que ya denominamos como un sobrecoste sobre la renta está en ese umbral del 40%, que ya se está traspasando en muchas comunidades autónomas y provincias de España. Bueno, pues en la medida en la que el 40% de tus ingresos ya se destina a vivienda, es verdad que hay muchos datos y nadie aterriza qué es lo que está realmente ocurriendo, porque hay gente que dice que es mucho más. Bueno, en media, si atendemos a los resultados que obtenemos de la encuesta de condiciones de vida o los resultados que obtenemos de diferentes estudios que hemos hecho, por ejemplo en el Observatorio del Alquiler, pues nos damos cuenta que en la medida en la que se pasa de ese 40%, hay determinados lugares, por ejemplo Islas Baleares, donde incluso es superior por el efecto isla. Madrid, me imagino. El suelo, Madrid, Cataluña, Barcelona, claro, pues sí, bueno, sí. pues en la medida en la cual se superan estos umbrales, pues ya sí que se convierte más que en un bien económico básico satisfecho que genera felicidad o que te puede dar estabilidad emocional, lo que te está es haciendo sentir pues una verdadera carga y con todas las reticencias que esto tiene en términos de salud mental para los individuos. Además hay que tener en cuenta que las hipotecas, ahora cuando las pedimos no las pedimos como hace años a 15 años, ¿no? Ahora están a 20, 30, 40 años, claro. Sí. Una carga así a 30, 40 años pues puede ser una losa constante en la mente de una persona. Bueno, sí, incluso si vamos más allá, ya no es que las hipotecas hayan cambiado su dinámica, sino que en países como en Francia ya te hipotecas tú, hipotecas a tu hijo e incluso puedes hipotecar a tu nieto. Es decir, como no tienes años de vida suficientes para hacer frente al pago de la vivienda, pues bueno, esto unido a la inestabilidad en términos de tipos de interés que se está produciendo como consecuencia de la invasión de Ucrania o el cierre del estrecho de Hormuz, pues nos podemos atener a las consecuencias venideras, que yo creo que no van a ser mucho más atractivas en términos de satisfacción, repito, de un bien
económico básico, siempre lo digo, es un bien económico básico porque estamos aludiendo a uno de los 3 puntos fundamentales que las sociedades occidentales liberales deberían defender, que son la propiedad, la libertad y la vida, ¿no? Es la propiedad privada lo que se trata aquí de proteger de alguna manera. Y no solo desde el punto de vista del inquilino, sino también desde el punto de vista del propietario, y no solo desde el punto de vista del tenedor de vivienda, sino también del futuro demandante de la misma. Es decir, es intergeneracional el problema que tenemos encima de la mesa. Fernando, volviendo a lo que comentabas anteriormente, que me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo por a lo mejor hacer una comparación España, otros países, como comentabas en Francia. En Francia comentas que las hipotecas pueden pasar de hijos incluso a nietos. No, que en la misma hipoteca ya va el hijo con sus años de vida. Por eso digo, es decir, que estamos haciendo hipotecas a 50 años o a 75 años. Sí, claro, eso es uno de los patrones que se están que están comenzando a cambiar, ¿no? en el mundo, y que se están poniendo ya encima de las mesas de debate las principales políticas públicas en términos de vivienda. A mí me parece una barbaridad, porque es llevar lo que es el sobreendeudamiento que generalmente atribuimos al sector público, a los estados, ¿no? Esa deuda pública que heredan padres, hijos, nietos, a el sector privado. Es decir, que tú puedas al final de alguna manera condenar la vida de tus descendientes como consecuencia no voy a decir el capricho, ¿no?, pero de la satisfacción de ese bien que consideramos básico, que es tener un techo. Sí. Bueno, y en este sentido, ¿crees que existe una desigualdad emocional entre generaciones por el acceso a la vivienda? Bueno, existe, pero tenemos que pensar que España, por ejemplo, todavía, el 73% de los propietarios de los ciudadanos son propietarios de vivienda. 73%. El 73% aproximadamente, depende de la estadística que cojamos. Es decir, todavía es un número muy elevado con respecto a otros países de nuestro entorno. Si bien... es decir, aquí en España nos gusta ser propietarios, queremos ser propietarios. Pero por hacernos a la idea, en los años 80 el 90% eran propietarios. 90%. ¿Por qué? Porque el acceso a la vivienda desde el punto de vista de una hipoteca, incluso pagándose a tocateja, o lo que denominaban nuestros abuelos pagar las letras de los pisos, pues era factible. ¿Qué sucede? Que tenemos ahora una generación joven que los salarios en términos reales son mucho menores, su capacidad de ahorro también es mucho menor, y la amalgama de servicios que quieren practicar o que quieren consumir también es mucho mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo a lo mejor la capacidad de sacrificio que tenían los mayores cuando decidían comprar una vivienda y a que estaban dispuestos a lo que tenemos ahora, y de acuerdo con los datos de la OCDE, que esto ya no lo digo yo, en los últimos 30 años tenemos que tener en cuenta que los salarios de los ciudadanos han crecido solo en términos reales, deflactados, un 2,7%. Claro. Por tanto, es imposible cuando tienes el precio de la vivienda, claro. La vivienda es del 65%. Claro, en los del últimos 2% al 65%, claro. No Entonces, cuadra. Efectivamente, la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido primero por el incremento de los precios del sector de la vivienda y de otros tipos de bienes relacionados con la vivienda, que esto hay que señalarlo siempre. La gente dice, no, la vivienda es la vivienda y todos los gastos asociados a la tenencia de vivienda. Y, por otra parte, si ya dejamos a un lado estos gastos asociados a la tenencia de vivienda, que son importantes, pues bueno, tenemos procesos en los que hemos tenido inflación de 2 dígitos como consecuencia del conflicto de la crisis de Ucrania, que lo tenemos ahí, o la inyección de dinero que se hizo tras la pandemia por COVID-19. Por tanto, bueno, pues la situación macroeconómica, digamos que no es la más atractiva para esos jóvenes que hoy día intentan, de alguna manera, satisfacer el consumo de ese bien económico. En este caso, Fernando, como comentas, los sueldos han subido muy poco, los precios de la vivienda han subido muchísimo, los jóvenes pues quieren también consumir otro tipo de servicios adicionales que también tienen unos precios elevados, además de querer consumir otro tipo de servicios que a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos no lo hacían cuando querían ahorrar para la casa. ¿Podría esto relacionarse en el que la nueva generación no piensa tanto en comprar una casa porque ve que no le va a generar esa felicidad y por tanto prefiere ir, en este caso, al mercado de alquiler, o es que es la única opción que tiene ahora mismo la nueva generación, es el mercado de alquiler?
Bueno, yo creo que aquí hay un efecto trasvase entre ambos mercados, el mercado de propiedad y el mercado del alquiler, cuando el mercado de propiedad tiene unas barreras de entrada tan importantes como que necesitas el 35% del valor total de la vivienda para acceder a la misma. Es decir, para tener una hipoteca necesitas tener al menos el 30-35%. Vamos a hacer un cálculo matemático sencillo. Una vivienda media que pueda costar 200.000 euros, estamos hablando de que necesitamos como mínimo unos 65-70.000 euros. Claro, ¿qué joven tiene 60-75.000 euros para poder iniciar justamente esa hipoteca, ¿no? Por tanto, ya no es que no les satisfaga en términos de felicidad el hecho de ser propietarios de la vivienda, sino que directamente pues no pueden y tienen que ir a la vivienda en alquiler. Vivienda en alquiler que además, si uno es joven y decide traspasarse o más que traspasarse, moverse al mercado del alquiler, se dará cuenta que como también tenemos un problema de escasez de oferta de vivienda en alquiler, pues los precios son muy elevados. Por tanto, los precios son elevados en alquiler, incluso estás pagando por encima del valor que pagarías de la cuota hipotecaria y estás de alguna manera atrapado en esa situación. Entonces, claro, muchas veces se habla de la desilusión y de la frustración de los jóvenes y de por qué los jóvenes están viendo, ahora se habla mucho de un conflicto intergeneracional para con los pensionistas. Bueno, es que los jóvenes que quieran tener un plan de vida, un proyecto de familia, francamente, si no tienen satisfecha, repito, el consumo de este bien económico, pues es muy difícil que lo hagan. Y cuando se lleva ya más del 40% de tu renta, ya me dirás cómo uno puede afrontar la decisión de crear una familia, ¿no? De tener hijos. Es muy, muy, muy difícil. Imposible prácticamente. Claro. Fíjate que estábamos poniendo el ejemplo con una casa con un precio medio de 200.000 euros. No sé cuáles pueden ser los precios medios de otras... el precio medio de la vivienda fuera de la Comunidad de Madrid, que es lo que yo conozco, pero dentro de la Comunidad de Madrid o digamos Madrid Central, 200.000 euros es imposible encontrar prácticamente una casa. Hablaríamos a partir seguramente de 400.000, lo que significa que ese 30-35% mínimo que uno necesita, si estábamos hablando antes entre 60 y 70, aquí estamos hablando de 120, 150.000 euros. Nadie, claro, el problema muy poca gente joven tiene eso, a no ser que los padres le toque la lotería. Es capaz de acumular 60.000 euros con salarios en salario medio de 1.700, 1.600 euros. Quiero decir, es muy difícil y con una tendencia a la baja de los salarios medios hacia el salario mínimo interprofesional. Quiero decir, es que esto es lo que se observa y es un problema al que tienen que hacer frente las instituciones. Yo digo con urgencia, lo tenían que haber hecho hace 20 años, no lo han hecho hace 10 y no lo están haciendo ahora. Es un verdadero problema. Pero claro, aquí justamente cuando planteamos esa felicidad, cuando uno tiene esa vivienda en propiedad o tiene esa hipoteca, ahora parece ser que los jóvenes pues van a tener que dirigirse al alquiler, pero ¿qué impacto tiene vivir con miedo justamente cuando tienes una hipoteca y sí, tienes un contrato a lo mejor a 5 años, pero es que a los 5 años te lo pueden subir y te pegan un golpazo, ¿no? O cuando la hipoteca con estos intereses, si no has cogido un interés fijo, te pega un bombazo el interés ahora, como estamos comentando, por los conflictos que hay de Ucrania, pues... con Estados Unidos, Irán, etcétera. Es decir, te pega una subida del tipo de interés y la hipoteca te pasa también a una cuota muchísimo más alta, ¿no? Vivir con esa sensación y teniendo en cuenta que vamos a hablar de hipotecas, como estamos hablando, de 30 a 40 años. Pues, así se puede vivir. Pues no se puede vivir y tiene un efecto directo sobre la salud mental, incluso física. Está demostrado en algunos estudios de los ciudadanos. Pero fíjate, Pedro, que estamos hablando de miedo en una situación en la que macroeconómicamente España, como país, no está mal. Está creciendo al 2,8%. Sí. Quiero decir, parece que se aventura en tiempos algo más difíciles en los próximos años, por lo que nos comentan las principales instituciones y agencias de calificación, pues por muchos motivos, entre otras cosas el encarecimiento del precio del petróleo, etcétera, y la situación que tenemos a nivel global, que geoeconómicamente pues no es la más atractiva. Si hablamos de miedo en esta situación, no quiero pensar qué va a pasar con esas familias y esos jóvenes que tengan que pagar la hipoteca cuando la situación no sea esta. Es decir, cuando en vez de tener una tasa de desempleo del 10%, tengamos una tasa de desempleo del 15%. No sé lo que va a ocurrir. Creo que se está pasando por alto por parte de las administraciones el problema que tenemos encima de la mesa, que es un problema grave que afecta directamente, repito, a la salud mental y física de los ciudadanos y
eso yo creo que hay que reivindicarlo y hay que ponerse manos a la obra, hay que remangarse y hay que tomar decisiones primero que afecten a la oferta de vivienda, que todos los profesionales del sector sabemos perfectamente que es el principal problema que tenemos en España. Lo dijo Banco de España, faltan 700.000 viviendas. España no es capaz de construir más de, creo que son 60, 100.000 viviendas año. Y con otra... Ahora hay que tener en cuenta, claro... No, con otro problema, que primero está la accesibilidad a esas viviendas y segundo, que por parte del sector público la vivienda social de momento solo representa el 2% del parque, cuando esto no ha sido así nunca en España. No tiene sentido. En las últimas décadas. Por tanto, yo creo que hay que ponerse las pilas, hay que diseñar un plan que permita que las generaciones que decidan tener un proyecto de vida, el que sea, pues puedan desarrollarlo en torno a un hogar más o menos estable y que no vivan con ese miedo, repito, que señalabas, que es un miedo evidente. Si ya el 40% de tu renta, hablo en media, probablemente los jóvenes ya estén algunos en el 60%. Por encima, claro. ¿Por qué? Y por todos esos años que tienen que firmar, claro. Estamos viendo que los salarios no crecen al nivel que crece el precio de la vivienda, por tanto, blanco y en botella. Quiero decir, no le veo un pronóstico. Y Fernando, según tu opinión, como experto en el campo de la vivienda y también en el campo de la felicidad, porque también eres miembro de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad. Orgulloso miembro. Sí. ¿Crees que puede alguien construir un proyecto de felicidad sin tener una casa? ¿En propiedad o en alquiler? O solvencia en alquiler, que es decir, o sea, que tenga la seguridad de que a los 5 años puede continuar en el mismo. Sí. Pues es muy complicado, porque como bien sabes, la felicidad está muy unida, y sobre todo en un país como España, a los vínculos directos que uno tiene. Al final, a tu grupo de amigos, a la formación de una familia. Y claro, todo eso se hace en torno a un hogar. Una de las cosas que mayor felicidad proporciona a los ciudadanos es reunir a los amigos en su casa. Si no tienes casa, pues ya te puedes imaginar que esos niveles de felicidad, por tanto, no van a poder ser satisfechos de la misma manera. Incluso todos los gastos, repito, asociados a la tenencia de vivienda se están comiendo también, porque la inflación afecta al precio de la vivienda, pero el precio de la vivienda se ve afectado por el funcionamiento de su mercado, pero todos los bienes aledaños también. Es decir, vivir, comer, pues bueno, pues sí, la electricidad. Efectivamente, la electricidad, el IBI, los impuestos. El IBI, claro, es decir, todo. yo creo que hay que hacer grandes reformas en este país. Entre otras, pues una cierta liberalización del suelo. Yo creo que tenemos suelo en España de sobra para ser liberalizado y generar una oferta de vivienda mayor. Segundo, los promotores de viviendas están yendo a construir vivienda, las principales constructoras españolas, a México o a Colombia. Y nos tenemos que preguntar por qué lo hacen. Probablemente es porque la fiscalidad en España, la regulación y los periodos en la promoción de esas viviendas. Es decir, es que no es una cosa ágil. El hecho de que mañana digamos vamos a poner suelo a disposición de los promotores no significa que los promotores vayan a construir mañana. ¿Por qué? Pues porque desde que se... Hay un periodo enorme, claro. 15 años. Claro, por eso es que no es inmediato. Hay un problema que es que surgió antes de ayer. Quiero decir, o sea, tenemos un problema desde hace ya bastantes años y un problema al que no estamos poniendo soluciones. Yo creo que con una fiscalidad ciertamente más bondadosa, con incentivos. No solo hay que tocar impuestos, hay que tocar también los incentivos que tienen que tener los promotores o los incentivos que quieras que tengan. Las medidas de demanda están muy bien, pero siguen siendo insuficientes. Quiero decir, tú a un futuro propietario o a un joven le puedes decir que sí, que tú le avalas el 20% de la entrada, bla, 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 bla. Le puedes decir lo que quieras, pero la decisión es personal y al final va a tener que pagarlo del resto de sus ahorros. Con un mercado de trabajo en España para nada estable, quiero decir, ya no en términos de desempleo, sino la calidad de desempleo que viene reflejada por el salario, pues tenemos lo que tenemos encima de la mesa, que es, quiero ser optimista, ¿no? Quiero pensar que algún día las administraciones se van a sentar a trabajar, se van a remangar los brazos y probablemente pues establezcan las medidas que hay que tomar y que si es verdad que vamos un poquito tarde. ¿Y qué le podríamos decir a un joven que siente en esta situación que nunca podrá tener una casa propia?
Pues bueno, yo no sé si soy yo quien le tiene que asesorar a ese joven, pero lo que sí es cierto es que, bueno, yo creo que hay que educarse financieramente, esto es muy importante. Tenemos que decir que ahorre. Que ahorre, que con educación financiera, otros mecanismos de inversión en lo que llega esa oportunidad son importantes y bueno, paciencia y también, si me dejas... un poquito más de atrevimiento y de echarse para adelante, porque yo no creo que mis abuelos, cuando ellos decidieron tener familia, que tuvieron 5 hijos, otros 6 hijos, pues lo hicieran con unas condiciones una económicas. Una mano delante y una detrás, como se decía, ¿no? No, lo sacaron adelante. No me digas cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que hay que ser prudentes, hay que educarse financieramente y no hay que perder, obviamente, el optimismo, porque hay que recordarnos siempre a nosotros mismos que estamos entre el porcentaje más rico de la población mundial en todo caso. Quiero decir, pase lo que pase, en España no estamos vivimos claros, bien, tenemos una calidad de vida buena, lo que pasa con un problema importante parece ser que es el de la vivienda. Pero vamos, eso es lo que el principal problema. Eso ¿no? es, sí. O sea, que antes el problema pues podía ser quizás el trabajo. Hombre, yo creo que el problema, por supuesto, es la vivienda, pero también es el salario. Es decir, tenemos salarios relativamente bajos, no se han incrementado como se ha subido la vivienda. Aquí si nos damos cuenta, lo que hay es un bien económico básico y hay un salario con el cual tratas de hacer frente a la satisfacción de la necesidad de dicho bien. Por tanto, todo eso viene del mercado laboral, que repito, en términos de calidad de empleo, no estamos mejor que hace 20 años. Las tasas de pobreza en España siguen siendo muy altas, por no decirte que no han disminuido prácticamente nada, y la desigualdad en España sigue siendo prácticamente la misma, que haya bajado centésimas el Gini, no lo sé. Perfecto. Pero quiero decir, ese es el problema que tenemos. Fernando, y ahora ya por terminar y por resumir un poco, como este programa lo ven muchas personas y también muchas instituciones públicas, muchos empresarios también, ¿qué podemos decirle a las administraciones públicas, a los empresarios? ¿Cómo se puede resolver este problema? Hagamos un pequeño resumen con 3-4 tips que tú les puedas dar como gran experto en el mercado de la vivienda para que justamente podamos hacer que este problema que tienen los jóvenes para conseguir la vivienda, que decimos que es necesaria, que va a hacer que puedan crear un proyecto de vida y que por tanto les va a generar una gran felicidad. Ese ciudadano que sea más feliz después estará más contento pues para participar en todas las actividades también de la sociedad. Es decir, que esto es un bien para todos al final, ¿no? ¿Qué le podemos decir, por tanto, a las empresas y administraciones públicas? 1, 2, 3 tips. Bueno, yo a las administraciones públicas lo primero que hay que decirles es el ofrecimiento. El ofrecimiento por parte de los profesionales que estamos en la academia y que somos útiles y que para eso nos tienen, de poder ayudarles a solucionar los problemas. El segundo, pues oiga, yo creo que no debemos sobreregular el mercado de la vivienda en España, ni en términos fiscales ni en términos de plazos, es decir, lo que hay que hacer es facilitar. Y en tercer lugar, he dado un tip para nosotros los académicos, he dado un tip también para las administraciones. El tercer tip es para los promotores de vivienda, que confíen en España, que confíen que se pueden cambiar las cosas en España y que intentemos dinamizarlo desde el sector privado, porque si se intenta esperar a que las administraciones públicas pongan en funcionamiento lo que estamos viendo, que parece ser que no, pues va a ser un verdadero problema. Y por último, iba a dar solo 3, pero voy a dar un cuarto, es a los jóvenes que no pierdan jamás la esperanza que la economía, como bien nos enseñaron al final, son ciclos, y que yo creo que con educación financiera y con ganas se puede sacar adelante un proyecto y adquirir una vivienda, bien sea en propiedad o en alquiler. Tampoco tenemos que ceñirnos solo a la propiedad y tener así un proyecto de vida. Pues muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos hoy y hablarnos desde el punto de vista profesional en esa relación de la vivienda y la felicidad, y muchas gracias por esos 4 tips, esos 4 consejos que a ver si nos escuchan y pueden llevarse a cabo. Nada, yo daros las gracias a vosotros por esta invitación y nada, me tenéis a vuestra disposición para cuando lo necesitéis. Muchísimas gracias, Fernando. Y con esta conversación con Fernando Pinto llegamos al final de nuestro 4º programa de la ciencia de la felicidad. En el próximo programa seguiremos explorando nuevas investigaciones, ideas, proyectos relacionados con la felicidad desde el punto de vista científico. Nos vemos, por tanto, en el próximo programa de la ciencia de la felicidad, donde ya sabéis, la felicidad no es magia, es ciencia.